Mi suegro le dio a mi hijo piedras en una caja de iPhone en su cumpleaños diciendo, solo los niños bien portados reciben premios. Todos se burlaron, pero 30 minutos después se hizo un silencio sepulcral cuando yo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a pastel de chocolate recién horneado y el murmullo alegre de los compañeritos de Mateo llenaban nuestra pequeña casa. Hoy, mi campeón cumplía 10 años, una década de sonrisas, de raspones en las rodillas y de un amor que me desbordaba el pecho. Había inflado globos hasta que mis dedos quedaron adoloridos y Sofía, mi esposa, terminaba de arreglar la mesa con los pequeños detalles que a Mateo tanto le gustaban. Nuestro hogar era modesto, sí, pero cada rincón estaba impregnado del calor de una familia que se quería, o al menos, eso intentaba creer yo. La tensión, sin embargo, era un invitado no deseado que siempre llegaba puntual. Hoy no sería la excepción. En cualquier momento aparecerían mis suegros, don Armando y doña Isabel, probablemente acompañados de mis cuñados, Ricardo, el eterno mantenido con aires de empresario, y Elena, cuya lengua afilada parecía tener vida propia. Un escalofrío me recorrió la espalda solo de pensarlo. Don Armando, ese hombre era una espina clavada en mi costado desde el día que Sofía me presentó como su novio. Para él, yo nunca había sido suficiente. Mi trabajo como ingeniero en una empresa mediana, mi auto de segunda mano, mi negativa rotunda a integrarme a sus negocios familiares de dudosa reputación. Todo en mí parecía ofender su sentido de superioridad y sus estándares de lo que un hombre de verdad debía ser. Recuerdo claramente, como si fuera ayer, la comida en la que, con una sonrisa condescendiente, me ofreció un puesto de gerente en una de sus empresas fantasma, solo para después reírse en mi cara cuando decliné, diciendo que prefería ganarme la vida honradamente, aunque fuera con menos ceros en la cuenta. Sofía, a mi lado, se había encogido, incapaz de enfrentarlo. Carlos, por favor, me susurró Sofía mientras acomodaba una serpentina, sus ojos suplicantes. Solo hoy. Aguanta vara por Mateo, ¿sí? No dejes que papá arruine su día. Asentí, forzando una sonrisa. Siempre era lo mismo. Aguantar vara, ¿pero hasta cuándo? ¿Hasta que la vara se rompiera y nos lastimara a todos? El timbre sonó, y con él, llegó Javier, mi compadre, mi hermano del alma. Entró con una sonrisa genuina y un abrazo para Mateo que casi lo tumba. Javier era mi ancla a tierra, el único que parecía entender la dinámica tóxica de mi familia política sin juzgarme. Tenía esa chispa en los ojos, una mezcla de inteligencia y picardía, y una lealtad a toda prueba. Mientras ayudaba a Mateo con uno de sus regalos, su mirada se cruzó con la mía por un instante, y supe que él también sentía la calma que precede a la tormenta. ¿Todo bien, campeón?, le preguntó a Mateo, y luego, dirigiéndose a mí en voz más baja mientras Sofía iba por más refrescos, añadió, ¿listos para el huracán Armando? Solté una risita nerviosa. Nunca se está listo, mi buen Javier, pero aquí estamos, al pie del cañón. La llegada de mi suegro siempre era un espectáculo. Don Armando solía entrar como si estuviera inspeccionando una de sus propiedades, con doña Isabel un paso detrás, asintiendo a cada una de sus sentencias. Ricardo probablemente vendría presumiendo algún nuevo artilugio tecnológico pagado con quién sabe qué dinero, y Elena, bueno, Elena encontraría algo que criticar antes incluso de cruzar el umbral. Y yo, como siempre, tendría que tragarme mi orgullo, sonreír y pretender que sus comentarios mordaces eran simples ocurrencias de un suegro preocupado por el futuro de su hija y su nieto. Pero hoy, algo en el aire se sentía diferente, más pesado. Quizás era solo mi imaginación, o quizás, solo quizás, el día en que la vara finalmente se rompería estaba más cerca de lo que pensaba. El timbre volvió a sonar, esta vez con la estridencia que anunciaba su llegada. Don Armando entró pavoneándose, su traje impecable gritando dinero y arrogancia.
Detrás, doña Isabel, con una sonrisa forzada y la mirada huidiza de quien prefiere no ver para no sufrir. Ricardo venía pegado a su celular, apenas levantando la vista, y Elena nos dedicó una de esas miradas de arriba abajo que te hacían sentir como un insecto. Mateíto, campeón. Feliz cumpleaños, bramó don Armando, su vozarrón llenando nuestra pequeña sala. Avanzó hacia mi hijo y, con un gesto teatral, le entregó una caja grande y elegante, con el logo inconfundible de la manzana mordida. Los ojos de Mateo se iluminaron como dos faros. Llevaba meses hablando del nuevo iPhone, viendo reseñas en YouTube, soñando con él. Yo le había dicho que ahorraríamos, que quizás para Navidad, pero ver la caja allí, en manos de su abuelo, era una sorpresa mayúscula. Abuelo. No puede ser, exclamó Mateo, su vocecita temblando de emoción. Es de verdad. Ábrelo, muchacho, dijo don Armando, con una sonrisa que no me gustó nada. Había un brillo extraño en sus ojos, una anticipación cruel. Todos los niños invitados se arremolinaron alrededor de Mateo. Sofía me miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía esperanza. Quizás, solo quizás, su padre estaba intentando un gesto genuino. Yo no estaba tan seguro. Conocía demasiado bien a mi suegro. Mateo rasgó el papel de regalo con manos torpes y ansiosas. Levantó la tapa de la caja blanca y, la sonrisa se congeló en su rostro. Dentro, sobre el espacio diseñado para un teléfono reluciente, había un montón de piedras de río, de esas grises y sin chiste, y un feo trozo de carbón negro y polvoriento. Un silencio denso, casi irrespirable, cayó sobre la habitación. Los amiguitos de Mateo no entendían nada. Mi hijo miró las piedras, luego a su abuelo, con los ojos anegados en una confusión que rápidamente se transformó en una herida profunda. Para que aprendas a obedecer y respetar, Mateo, la voz de don Armando cortó el silencio como un látigo. Los lujos no son para niños respondones que siguen el ejemplo de un padre mediocre como el que te gastas. A ver si con esto se te bajan los humos que te da tu papi, que solo te enseña a ser un contestón y un bueno para nada. Las palabras, cargadas de veneno, iban dirigidas a Mateo, pero cada sílaba era una bofetada para mí. Las risas estridentes de don Armando, Ricardo y Elena resonaron en la sala, crueles, desalmadas. Doña Isabel soltó una risita nerviosa, bajando la mirada. Algunos de los padres invitados, socios o conocidos de Armando, forzaron sonrisas de compromiso, mientras otros desviaban la mirada, visiblemente incómodos pero cobardemente silenciosos. Mateo rompió a llorar. Un llanto desgarrador, de esos que te parten el alma. Dejó caer la caja al suelo, las piedras rodando por la alfombra. Corrió hacia mí y se abrazó a mis piernas, su pequeño cuerpo temblando de sollozos. Sofía estaba pálida como el papel, con la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. La vi mirar a su padre, luego a Mateo, luego a mí, atrapada en una red de lealtades imposibles y miedo paralizante. Yo sentí como la sangre me hervía, como una furia helada comenzaba a trepar desde el estómago hasta la garganta. Acaricié el cabello de Mateo, intentando transmitirle una calma que yo mismo no sentía. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de don Armando. Su sonrisa era triunfal, la de un matón que disfruta su victoria. En ese instante, supe que algo se había roto para siempre. No solo la ilusión de mi hijo, sino mi paciencia, mi tolerancia, mi estúpida costumbre de aguantar vara. El llanto de Mateo era un puñal en mi pecho. Lo levanté en brazos, acunándolo, sintiendo sus lágrimas mojar mi camisa. La sala seguía sumida en un silencio incómodo, roto solo por las risitas mal disimuladas de mis cuñados y la respiración agitada de mi hijo. Suficiente, dije, mi voz apenas un susurro, pero cargada con el peso de años de humillaciones contenidas. Don Armando arqueó una ceja, su expresión burlona intacta. ¿Qué dijiste, Carlos? ¿Acaso el ingenierito se molestó? Respiré hondo. Con Mateo aún en mis brazos, me erguí. Dije que suficiente, Armando, repetí, esta vez con una firmeza que sorprendió a todos, incluyéndome a mí mismo. Tu teatro de crueldad,
tu necesidad de pisotear a los demás para sentirte grande, se termina hoy. Aquí. Ahora. Caminé lentamente hacia él, pasando entre los invitados atónitos. Recuerdo perfectamente, Armando, continué, mi voz subiendo de volumen, clara y cortante, hace unos 5 años, cuando tenía aquella oportunidad de un proyecto importante en Guadalajara. Un proyecto que significaba mucho para mi carrera, para el futuro de mi familia. Hice una pausa, mirándolo fijamente. Y recuerdo cómo te encargaste personalmente de hablar con el director de esa empresa, un viejo conocido tuyo, para advertirle sobre mi supuesta incompetencia y mi carácter difícil. Todo porque me negué a ser uno más de tus títeres. La sonrisa de don Armando vaciló por primera vez. Elena intentó intervenir. Carlos, por favor, no es momento ni lugar para tus resentimientos. La ignoré. Y no contento con eso, proseguí, también recuerdo cada una de las veces que has menospreciado a Sofía por haberme elegido, cada vez que la has hecho sentir culpable por no seguir tus planes para ella. Pero humillar a un niño de 10 años en su propio cumpleaños, delante de sus amigos, eso, Armando, eso cruza una línea que no voy a permitir que nadie vuelva a pisar. Me volví hacia Mateo, que había dejado de llorar y me miraba con los ojos hinchados pero llenos de una extraña expectación. Le sequé las lágrimas con el pulgar. Campeón, le dije con toda la ternura que pude reunir, tu abuelo es un maestro de las bromas pesadas y sin gracia. Pero yo también tengo una sorpresa para ti. Caminé hacia el pequeño estudio donde guardaba mis cosas, y de un cajón saqué otra caja, idéntica a la que Armando había traído. Regresé a la sala y se la entregué a Mateo. Feliz cumpleaños, mi amor. Esto es de tu papá, porque eres un niño maravilloso, inteligente, valiente y te mereces esto y mucho más, sin importar lo que este, señor, o cualquier otra persona diga. Mateo abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, reluciente y nuevo, estaba el iPhone que tanto había deseado. Sus ojos se abrieron como platos y una sonrisa enorme, aunque todavía empañada por las lágrimas recientes, iluminó su rostro. Se lanzó a mis brazos, esta vez llorando de alivio y alegría. Ingenierito sentimental y melodramático, espetó don Armando, rojo de ira. Siempre arruinando todo con tus cursilerías. Sofía, que había permanecido en silencio, finalmente pareció encontrar su voz. Papá, por favor, susurró, pero su intento de mediar fue aplastado por una mirada gélida de su padre, una mirada que la hizo retroceder un paso. Javier, mi compadre, que había estado observando todo con atención, tenía su teléfono en la mano. No de forma ostentosa, pero noté que la luz roja de grabación estaba encendida. Estaba documentando la escena, el regalo cruel, las palabras hirientes de Armando, mi respuesta. Una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios cuando nuestros ojos se cruzaron. La guerra, apenas comenzaba. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Mateo, aferrado a su nuevo teléfono, se refugió al lado de Sofía, quien lo abrazaba con fuerza, aunque su mirada seguía perdida entre la lealtad a su hijo y el temor ancestral hacia su padre. Don Armando, por su parte, respiraba con dificultad, su rostro congestionado por una ira que luchaba por controlar. Así que ese es tu juego, Carlos, siseó, su voz destilando veneno. Intentar ponerme en ridículo delante de todos, hacerte el héroe. Mi único juego, Armando, repliqué con calma, aunque por dentro sentía un temblor, es proteger a mi hijo. Algo que tú, al parecer, olvidaste cómo hacer hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo supiste. Saqué un sobremanila de la bolsa de mi saco, uno que había preparado hacía un par de semanas con la ayuda discreta de un joven abogado que Javier me había recomendado para poner mis papeles en orden. Y ya que estamos en tren de sinceridades y regalos inesperados, continué, extendiéndole el sobre, aquí tengo algo para ti. El primer acto de esta nueva función que tanto te molesta. Don Armando me arrebató el sobre con brusquedad. Lo abrió con dedos torpes, sacando los documentos. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y su rostro, ya rojo, pareció adquirir un tono púrpura. ¿Qué demonios es esta porquería?, gritó, agitando los papeles.
Es la revocación total e irrevocable del poder notarial que, en un momento de estupidez y presionado por ti y por Sofía, te otorgué para administrar sabiamente el fideicomiso para los estudios universitarios de Mateo. Expliqué con la misma calma gélida. Un fideicomiso que, por cierto, abrí con el sudor de mi frente y con mucho esfuerzo, no con dinero heredado ni negocios turbios. Hice una pausa deliberada. Y como sé que te encanta invertir el dinero ajeno, también te informo que he solicitado formalmente una auditoría exhaustiva de cada movimiento que hiciste en esa cuenta. Quiero ver dónde está cada centavo, Armando. El color abandonó el rostro de don Armando. Incluso Ricardo y Elena dejaron de cuchichear y miraron a su padre con una mezcla de sorpresa y alarma. Doña Isabel llevó una mano a su pecho, como si le faltara el aire. No puedes hacerme esto, balbuceó Armando, su arrogancia comenzando a resquebrajarse. Ese dinero está bien invertido, yo sé lo que hago. Eso lo determinará la auditoría, respondí. Por lo pronto, tus manos ya no tocarán un solo peso que tenga que ver con mi hijo. Se acabó el acceso, Armando. Se acabó tu control. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran marchado y Mateo durmiera abrazado a su nuevo teléfono, Javier se quedó a ayudarme a recoger. Sofía estaba en su habitación, sumida en un silencio preocupante. Primo, me dijo Javier mientras apilaba vasos de plástico, su tono serio. Hiciste lo correcto con lo del poder. Pero conociendo a tu suegro, ese fideicomiso, no me da buena espina. Armando siempre ha sido un tiburón para los negocios, y no siempre del lado correcto de la ley. Deberíamos revisar bien esos movimientos, no solo con la auditoría oficial que puede tardar. Podríamos encontrar más que solo, mal manejo, punto. Me miró fijamente. Yo te puedo ayudar. Tengo algunos contactos, y con mis conocimientos de sistemas podemos rascar donde la auditoría formal quizás no llegue tan rápido. Al principio dudé. Una cosa era revocar un poder, otra muy distinta era iniciar una caza de brujas contra el padre de mi esposa, por más despreciable que fuera. Pero la imagen de Mateo llorando, la crueldad en los ojos de Armando. Tienes razón, Javier, asentí finalmente. Hay que llegar al fondo de esto. Por Mateo. La semilla de la duda, ahora regada con la determinación de un padre herido, comenzaba a germinar. Los días siguientes a la fiesta fueron extrañamente silenciosos. Don Armando y su familia no dieron señales de vida, ni una llamada, ni un mensaje. Sofía caminaba por la casa como un fantasma, dividida entre la lealtad filial y la creciente certeza de que su padre había cruzado demasiadas líneas. Intenté hablar con ella, explicarle que mis acciones no eran un ataque contra ella, sino una defensa necesaria para nuestro hijo, pero sus respuestas eran monosilábicas, su mirada evasiva. Sabía que estaba sufriendo, y eso me dolía, pero no podía dar marcha atrás. Javier y yo nos dedicamos en cuerpo y alma a desentrañar los movimientos del fideicomiso de Mateo. Él, con una habilidad sorprendente para navegar entre estados de cuenta bancarios y jerga financiera, y yo, aprendiendo sobre la marcha, motivado por una sed de justicia que crecía con cada nuevo descubrimiento. La auditoría oficial avanzaba con la lentitud exasperante de la burocracia, pero nuestros hallazgos preliminares ya eran alarmantes. Mira esto, Carlos, dijo Javier una noche, señalando la pantalla de su laptop. Estábamos en mi pequeño estudio, rodeados de papeles y tazas de café frío. Aquí hay varias transferencias importantes a una cuenta personal de Ricardo. Justo en las fechas en que se compró su auto deportivo y cuando hizo ese viaje de prospección de negocios a Las Vegas del que tanto presumió. Mi sangre hirvió. Ricardo, el parásito bueno para nada, no solo había vivido a costa de su padre, sino que también había metido sus sucias manos en el futuro de mi hijo. Y mira las justificaciones que don Armando anotó en los registros del fideicomiso, continuó Javier, su voz teñida de indignación. Préstamo familiar con retorno garantizado, inversión en oportunidad única para Ricardo. Puras patrañas, Carlos. Esto es un desfalco en toda regla. Decidí que Sofía tenía que saberlo. No podía seguir protegiéndola de la verdad, por dolorosa que fuera.
Una tarde, con Mateo jugando en casa de un amigo, me senté con ella en la sala y, con toda la delicadeza que pude, le mostré los documentos, las transferencias. Las fechas que coincidían con los gastos exorbitantes de su hermano. Al principio, intentó negarlo, defender a Ricardo. Papá seguramente sabía lo que hacía, Carlos, dijo con voz temblorosa. Él siempre nos ha dicho que la familia se apoya, que Ricardo solo necesitaba un empujón para sus emprendimientos, punto. Sofía, mi amor, le dije, tomando sus manos frías entre las mías. ¿Qué emprendimientos? ¿Comprar autos de lujo? ¿Viajar por el mundo sin dar un golpe? Esto no es apoyo, es robo. Le están robando el futuro a nuestro hijo. Le mostré cómo los supuestos préstamos a Ricardo, sumados a otras inversiones opacas de don Armando, habían reducido el capital del fideicomiso a casi la mitad de lo que yo había depositado con tanto sacrificio a lo largo de los años. Vi cómo la negación en sus ojos se transformaba en una comprensión horrorizada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No puede ser, susurró. Mi papá, mi hermano. Fue entonces cuando Sofía pareció recordar algo. Se levantó bruscamente y fue a su tocador. Regresó con una pequeña libreta. Una vez, comenzó, su voz apenas audible, escuché a papá hablar por teléfono con Ricardo. Estaba muy enojado. Decía algo sobre cubrir un agujero antes de que alguien se diera cuenta. Anoté la fecha porque me pareció extraño. Buscó en la libreta. Aquí está. Y coincide con una de las transferencias más grandes que me mostraste. En ese momento, Sofía pareció recordar también otras cosas, pequeñas piezas de un rompecabezas que ahora comenzaban a encajar. Recordó las veces que su padre la había presionado para firmar documentos que no entendía del todo, por el bien de la familia. Las veces que la había hecho sentir culpable por cuestionar sus decisiones financieras, acusándola de no tener visión para los negocios o de ser igual de desconfiada que tu marido. La manipulación sutil, constante, que había normalizado durante años, ahora se le revelaba en toda su crudeza. El velo comenzaba a caer, y la imagen idealizada de su padre empezaba a mostrar fisuras profundas y oscuras. Mientras Sofía lidiaba con la dolorosa revelación sobre su hermano y la complicidad de su padre, una nueva pieza del rompecabezas, mucho más siniestra, estaba a punto de caer en nuestras manos. Una noche, mi celular sonó. Un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Bueno. ¿Carlos Estrada? La voz al otro lado sonaba nerviosa, casi clandestina. Sí, habla él. ¿Quién es usted? Mi nombre no importa por ahora, dijo el hombre. Solo escúcheme con atención. Trabajé para don Armando Aguirre durante muchos años. Fui su contador principal hasta hace unos meses, cuando me despidió injustamente por negarme a maquillar ciertos números. Hizo una pausa, como tomando valor. Lo que le hizo a su hijo en su cumpleaños fue una canallada, señor Estrada, pero es solo la punta del iceberg. Don Armando no solo ha malversado el fideicomiso de su nieto. Sentí un nudo en el estómago. ¿A qué se refiere?, pregunté, haciendo una seña a Javier, que estaba a mi lado revisando unos documentos, para que escuchara. Puse la llamada en altavoz. Don Armando, continuó la voz, ha estado utilizando la identidad de su hijo, Mateo Estrada, desde que el niño era muy pequeño. Su número de seguro social, su CURP, todo. Lo ha usado para abrir líneas de crédito, solicitar préstamos a nombre del niño para sus empresas fachada, incluso para figurar como socio o prestanombres en negocios que no podrían resistir una auditoría fiscal seria. Lo sé porque yo mismo tuve que procesar algunas de esas operaciones, bajo amenaza. Un frío glacial me recorrió el cuerpo. Miré a Javier, cuyos ojos reflejaban la misma incredulidad y horror que seguramente se veían en los míos. ¿Usar la identidad de su propio nieto, de un niño indefenso, para sus chanchullos? Era monstruoso, inconcebible. ¿Tiene pruebas de lo que dice?, pregunté, mi voz ronca. Tengo copias de algunos documentos, solicitudes de crédito, actas constitutivas. No es mucho,
porque don Armando es muy cuidadoso y la mayoría de las cosas las maneja a través de su abogado, el licenciado Gutiérrez, que es más víbora que él. Pero es suficiente para que empiecen a jalar el hilo. Se los puedo hacer llegar de forma anónima si me garantizan discreción. Aún temo por mi seguridad. Le garantizo total discreción, aseguré. Y le agradezco profundamente su valentía. El hombre nos dio instrucciones para recoger un paquete en un lugar público y discreto al día siguiente. Colgó. Javier y yo nos quedamos en silencio por un largo rato, procesando la enormidad de lo que acabábamos de escuchar. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos, Carlos, dijo Javier finalmente, pasándose una mano por el cabello. Esto ya no es solo un desfalco familiar. Esto es robo de identidad, fraude, delitos federales. Al día siguiente, recogimos el paquete tal como nos indicó el misterioso contador Vargas, como decidimos llamarlo. Dentro había una carpeta con copias de solicitudes de tarjetas de crédito a nombre de Mateo, algunas con saldos al límite, contratos de préstamos pequeños donde figuraba el nombre de mi hijo como solicitante o aval, usando la dirección de la oficina de don Armando, e incluso el borrador de un acta constitutiva de una empresa de servicios generales donde Mateo, un niño de entonces 7 años, aparecía como uno de los accionistas minoritarios. La rabia que sentí fue indescriptible. Era una rabia fría, profunda, que se asentó en mis huesos. Ya no se trataba solo de recuperar el dinero de Mateo, ni de una simple venganza por la humillación. Se trataba de proteger a mi hijo de un depredador que llevaba su propia sangre, de limpiar su nombre y su futuro de la suciedad con la que su abuelo lo había manchado. Cuando le mostré los documentos a Sofía, su reacción fue de un espanto absoluto. Ya no había dudas, ni justificaciones, ni lealtades divididas. Solo el horror puro al ver hasta dónde era capaz de llegar su padre. Las lágrimas que derramó esa noche no eran solo de dolor, sino también de una furia silenciosa que comenzaba a nacer en ella. La venda había caído por completo. Su padre no era solo un hombre difícil y controlador, era un criminal. Con las pruebas del robo de identidad en nuestras manos, sabíamos que la situación había escalado a un nivel mucho más peligroso y complejo. Ya no podíamos manejar esto solos. Necesitábamos asesoría legal seria y urgente. El joven abogado que nos había ayudado con la revocación del poder era bueno, pero esto requería a alguien con más colmillo, alguien especializado en fraudes financieros. Javier, a través de uno de sus contactos, nos consiguió una cita con la licenciada Jimena Torres, una abogada conocida por su tenacidad y su historial impecable contra peces gordos. Le expusimos todo, la humillación en el cumpleaños, el desfalco del fideicomiso por parte de Ricardo con la venia de Armando, y la joya de la corona, el robo de identidad de Mateo. La licenciada Torres escuchó con atención, revisando los documentos que el contador Vargas nos había proporcionado y los que Javier y yo habíamos recopilado. Su rostro se mantuvo impasible, pero sus ojos brillaban con una intensidad que nos dio confianza. Señor Estrada, señora Aguirre, dijo finalmente, lo que tenemos aquí es un caso muy sólido de múltiples delitos. Fraude, abuso de confianza, robo de identidad de un menor, posible evasión fiscal y lavado de dinero por parte de su suegro. Y complicidad por parte de su cuñado. Esto va para largo y será una batalla dura, porque gente como don Armando no se rinde fácilmente. Usarán todos sus recursos y contactos para desacreditarlos e intimidarlos. Mientras tanto, don Armando, quizás intuyendo que algo se movía en su contra o simplemente para reafirmar su dominio, convocó a una reunión familiar urgente en su casa. Su tono en la llamada a Sofía fue imperativo, casi amenazante. Decidimos que era el momento de la confrontación definitiva, pero esta vez iríamos preparados y con el respaldo de nuestra abogada, aunque ella no estaría físicamente presente en esa primera instancia. La mansión de mis suegros nos recibió con su habitual frialdad ostentosa. Don Armando estaba en la cabecera de la enorme mesa de su comedor, flanqueado por Ricardo y Elena. Doña Isabel servía bebidas con manos temblorosas. El ambiente era tenso, casi irrespirable. Bueno, ya que finalmente se dignan a aparecer, comenzó don Armando, sin preámbulos, quiero que aclaremos de una vez por todas este ridículo, malentendido, del fideicomiso y las acusaciones infantiles de Carlos.
Supongo que ya se te pasó el berrinche, ¿verdad, ingenierito? No es ningún berrinche, Armando, respondí con calma, sacando una copia de los documentos del robo de identidad que el contador Vargas nos dio. Los deslicé sobre la mesa hacia él. Esto es un delito. Y tú lo cometiste. Armando miró los papeles con desdén, luego soltó una carcajada. ¿Pero qué estupidez es esta? ¿De dónde sacaste esta basura? Seguramente son falsificaciones tuyas para intentar extorsionarme. Se volvió hacia Sofía. Hija, ¿te das cuenta del tipo de víbora con el que te casaste? Está intentando destruir a tu familia con mentiras. Pero Sofía ya no era la mujer temerosa y sumisa de antes. La revelación del robo de identidad de Mateo la había transformado. Se levantó, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y furia. Basta, papá, su voz sonó firme, clara, resonando en el comedor. He visto los documentos. He visto las pruebas. Usaste el nombre de mi hijo, de tu propio nieto, para tus porquerías. ¿Cómo pudiste? Es un niño. Don Armando la miró, estupefacto. Nunca, en toda su vida, Sofía se había atrevido a enfrentarlo de esa manera. Cállate, Sofía, rugió. No sabes lo que dices. Estás siendo manipulada por este muerto de hambre. No me callo más, papá, gritó ella, las lágrimas corriendo por su rostro. Durante años he aguantado tus desprecios, tus manipulaciones, tu control. He justificado tus bromas crueles, he intentado mediar, he tragado mi orgullo por mantener una supuesta paz familiar. Pero esto no te lo voy a perdonar nunca. Has puesto en riesgo el futuro de Mateo, lo has manchado con tu corrupción. Y me das asco. La palabra asco pareció golpear a don Armando con la fuerza de un puñetazo. Se quedó sin aliento, su rostro contraído en una máscara de furia y sorpresa. Ricardo y Elena intentaron intervenir, pero Sofía los acalló con una mirada. Desde este momento, continuó Sofía, su voz temblando pero decidida, tú ya no eres bienvenido en mi casa. Ya no te acercarás a mi hijo. Y si Carlos decide llevar esto hasta las últimas consecuencias legales, cuenta con todo mi apoyo. Has destruido cualquier lazo que nos unía. Dicho esto, Sofía me tomó de la mano y, sin mirar atrás, salimos de esa casa, dejando a un don Armando lívido, a una doña Isabel sollozando y a unos Ricardo y Elena completamente desconcertados. La guerra había sido declarada, y esta vez, Sofía y yo estábamos en el mismo bando, listos para luchar juntos. Al día siguiente de la confrontación en casa de don Armando, Sofía y yo, acompañados por la licenciada Jimena Torres, acudimos a la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. Presentamos la denuncia formal contra Armando Aguirre y Ricardo Aguirre por los delitos de fraude, administración fraudulenta, robo de identidad de un menor y los que resultaran de la investigación. Entregamos todas las pruebas que habíamos recopilado, los documentos del fideicomiso, las evidencias del robo de identidad proporcionadas por el contador Vargas, las grabaciones del cumpleaños y del intento de soborno. La inspectora Laura Ramírez, una mujer de unos 40 y tantos años, de mirada penetrante y reputación de ser incorruptible, fue asignada al caso. Nos escuchó con atención, revisó la documentación preliminar y nos aseguró que se realizaría una investigación exhaustiva. Su seriedad y profesionalismo nos dieron un respiro de confianza en medio de la tormenta. Como era de esperarse, don Armando no se quedó de brazos cruzados. Apenas un par de días después de que la Fiscalía le notificara formalmente el inicio de la investigación, comenzó el contraataque. Su abogado, el infame licenciado Octavio Gutiérrez, un personaje conocido en los círculos legales por sus tácticas dilatorias y su habilidad para encontrar recovecos en la ley, nos hizo llegar una notificación amenazándonos con una contrademanda por difamación, daño moral y extorsión si no retirábamos la denuncia infundada contra su cliente. Es la táctica estándar de estos sujetos, nos explicó la licenciada Torres en una reunión. Intentan intimidar, desgastar. No cedan. Tenemos un caso sólido. Pero la ofensiva de Armando no se limitó al ámbito legal. Elena, mi cuñada, demostró ser tan víbora como su padre.
Utilizando los contactos sociales de la familia y una buena suma de dinero, orquestó una campaña de desprestigio en nuestra contra. Empezaron a aparecer artículos y columnas en periódicos de segunda y en blogs de chismes, firmados por un tal Rodrigo Peña, un periodista de dudosa reputación conocido por vender su pluma al mejor postor. Las notas pintaban a Carlos como un arribista resentido que, al no poder igualar la fortuna de su suegro, intentaba destruirlo por envidia. A Sofía la describían como una esposa débil y manipulada, una pobre mujer que había sido puesta en contra de su propia familia por un marido controlador. Hablaban de disputas familiares sacadas de proporción y ponían en duda la veracidad de nuestras acusaciones, sugiriendo que todo era un montaje para obtener dinero de don Armando. «Y miserables», exclamó Javier cuando le mostré uno de los artículos. Él, con su pericia en el mundo digital, se dio a la tarea de rastrear el origen de la campaña. Este Rodrigo Peña es un mercenario conocido. Y mira, las notas siempre se publican primero en portales financiados por empresas vinculadas a tu suegro o a sus amigos. La licenciada Torres nos aconsejó mantener un perfil bajo y no responder directamente a las provocaciones mediáticas. Dejemos que la investigación siga su curso. La verdad siempre sale a la luz. Mientras tanto, cualquier declaración pública podría ser usada en su contra o entorpecer el trabajo de la Fiscalía. Sin embargo, Javier insistió en que no podíamos quedarnos completamente callados ante la difamación. Carlos, tu reputación profesional también está en juego. La de Sofía como madre. Necesitamos una estrategia de contención. Con la aprobación de la licenciada Torres, Javier nos ayudó a redactar un comunicado breve y conciso, que distribuimos a través de un pequeño círculo de periodistas serios y en nuestras propias redes sociales. Las pocas que usábamos. En él, sin entrar en detalles del caso para no afectar la investigación, afirmábamos nuestra confianza en las autoridades. Reiterábamos que nuestras acciones estaban motivadas únicamente por la búsqueda de justicia y la protección de un menor, y lamentábamos que asuntos familiares privados se ventilaran de forma malintencionada. Era una forma de decir estamos aquí, no nos escondemos, y creemos en la verdad, sin caer en el juego sucio de Armando y Elena. La batalla se libraba en múltiples frentes, y cada día era una prueba de resistencia. La investigación de la inspectora Ramírez avanzaba, aunque no sin obstáculos. Don Armando, fiel a su estilo, comenzó a mover sus palancas. Nos llegó el rumor, a través de una fuente discreta de la licenciada Torres dentro de la Fiscalía, que un alto funcionario, amigo de Armando de sus años universitarios, había sugerido a la inspectora Ramírez que manejara el caso con la debida discreción y celeridad, un eufemismo para decir no escarbes demasiado y cierra esto rápido. La inspectora Ramírez, sin embargo, demostró ser una mujer de una pieza. Aparentemente, respondió a su superior que todos los casos se manejaban con la misma rigurosidad, sin importar el apellido o la cuenta bancaria del investigado. Esta actitud nos dio un respiro, pero también nos hizo conscientes del poder y la red de influencias contra la que luchábamos. Mientras la presión se ejercía en los altos niveles, el licenciado Gutiérrez intentaba torpedear la investigación desde abajo. Supimos que contactó al contador Vargas. Primero con ofertas veladas de reconsiderar su situación laboral si aclaraba ciertos malentendidos sobre los documentos que nos había proporcionado. Como Vargas se negó, Gutiérrez pasó a las amenazas más directas, insinuando que podría tener problemas legales por haber sustraído información confidencial de su antiguo empleador. El contador Vargas, aunque visiblemente asustado, no se dejó intimidar por completo. Una tarde, nos llamó a Carlos y a mí, pidiendo vernos con urgencia. Nos encontramos en un café discreto. Estaba pálido y sudoroso. El licenciado Gutiérrez me citó ayer, nos dijo en voz baja, mirando constantemente a su alrededor. Me ofreció una suma considerable de dinero, 5 veces mi liquidación, si firmaba una declaración jurada diciendo que los documentos que les di eran falsos o que yo los había malinterpretado. Que don Armando era una víctima de un complot de ustedes. ¡Qué canalla!, exclamé, sintiendo la bilis subirme por la garganta. Esperen, eso no es todo, continuó Vargas, sacando un pequeño dispositivo de grabación de su bolsillo. Intuía que algo así podría pasar, así que fui preparado.
Presionó un botón y escuchamos la voz untuosa de Gutiérrez haciendo la oferta, seguida de amenazas veladas sobre consecuencias muy serias si no cooperaba. Lo grabé todo, dijo Vargas con una media sonrisa nerviosa. Pensé que esto podría servirles. Le agradecimos efusivamente su valentía. Esa grabación era oro puro. No solo demostraba la culpabilidad de Armando, sino que añadía un posible cargo de obstrucción a la justicia e intento de soborno. Inmediatamente, pusimos la grabación a disposición de la inspectora Ramírez y de nuestra abogada. La reacción de la inspectora fue de una indignación contenida. Esto es exactamente el tipo de arrogancia que hunde a estos sujetos, comentó. Se creen intocables. La presión también comenzaba a hacer mella en el eslabón más débil de la familia Aguirre, Ricardo. Su abogado, un defensor público asignado ya que sus cuentas habían sido congeladas como parte de la investigación, le estaba pintando un panorama muy negro. Los delitos financieros, especialmente cuando involucraban la malversación de un fideicomiso y la posible complicidad en el robo de identidad de un menor, no eran cosa menor. Empezaron a circular rumores de que Ricardo estaba considerando declararse culpable de algunos cargos y testificar contra su padre a cambio de una sentencia reducida. La casa de naipes que don Armando había construido con tanta arrogancia comenzaba a tambalearse seriamente. Cada intento de Armando por zafarse parecía enredarlo más en su propia red de corrupción. Después de meses de investigaciones, recolección de pruebas y tácticas dilatorias por parte del licenciado Gutiérrez, finalmente se fijó la fecha para el juicio oral contra Armando Aguirre y Ricardo Aguirre. La expectación era máxima. El caso, inicialmente tratado con discreción, se había filtrado a medios de comunicación más serios, y la historia de un abuelo defraudando a su propio nieto había tocado una fibra sensible en la opinión pública. La sala del juzgado estaba abarrotada el primer día, periodistas, curiosos y algunos viejos amigos de Armando que ahora lo miraban con una mezcla de morbo y desprecio. Nosotros, Sofía y yo, llegamos acompañados por la licenciada Torres y Javier, quien había sido un pilar durante todo este proceso. Ver a don Armando sentado en el banquillo de los acusados, su rostro pálido y sus ojos hundidos desprovistos de su habitual arrogancia, me produjo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por ver que la justicia, aunque lenta, parecía estar llegando, tristeza por Sofía, por el dolor que todo esto le causaba a pesar de su firmeza. El fiscal, un hombre joven pero incisivo, presentó el caso con una claridad demoledora. La licenciada Torres, actuando como coadyuvante de la Fiscalía en representación nuestra como víctimas, complementó cada acusación con pruebas contundentes. Mi testimonio fue el primero. Narré los hechos del cumpleaños de Mateo, la humillación, el descubrimiento del desfalco del fideicomiso y, finalmente, el robo de identidad. Intenté mantenerme sereno, objetivo, apegado a los hechos, aunque revivirlo todo fue doloroso. El licenciado Gutiérrez intentó desacreditarme en el contrainterrogatorio, pintándome como un yerno resentido y ambicioso. Pero sus preguntas capciosas y sus insinuaciones se estrellaron contra la solidez de las pruebas que ya obraban en el expediente. El testimonio de Sofía fue uno de los momentos más emotivos del juicio. Con la voz entrecortada pero firme, habló del amor por su hijo, de la ceguera inicial hacia las acciones de su padre, y del doloroso despertar al descubrir la verdad. Confirmó las manipulaciones de Armando, su control sobre la familia, y el impacto devastador que el robo de identidad de Mateo había tenido en ella. Muchos en la sala, incluso algunos periodistas curtidos, se conmovieron visiblemente. El contador Vargas subió al estrado y, con una calma sorprendente, detalló las prácticas fraudulentas de don Armando, cómo utilizaba la identidad de Mateo y otras artimañas para sus negocios. Presentó la grabación del intento de soborno por parte del licenciado Gutiérrez, lo que provocó un murmullo de indignación en la sala y una amonestación del juez hacia el abogado defensor. Javier también testificó, explicando con precisión técnica cómo se habían obtenido algunas de las pruebas digitales que vinculaban directamente a Ricardo con el desfalco del fideicomiso. Mensajes borrados de su computadora donde se jactaba con amigos de sus hábiles movidas financieras a costa del ahorro del escuincle y coordinaba con don Armando la justificación de los retiros. Pero el golpe de gracia vino de Ricardo. Tal como se rumoreaba, había llegado a un acuerdo con la Fiscalía.
Subió al estrado visiblemente nervioso, evitando la mirada de su padre. En un testimonio que duró varias horas, detalló con lujo de detalles cómo don Armando lo había instruido para retirar fondos del fideicomiso de Mateo. Cómo su padre había orquestado todo el esquema del robo de identidad usando a Mateo como prestanombres y cómo lo había manipulado durante años, haciéndolo cómplice de sus delitos. La traición de su propio hijo pareció ser el golpe final para don Armando. Se hundió en su silla, su rostro una máscara de incredulidad y derrota. Cuando le tocó declarar a don Armando, su arrogancia había desaparecido por completo. Intentó victimizarse, alegando errores administrativos, malos entendidos y culpando a asesores incompetentes e incluso a la ambición desmedida de Carlos. Sus respuestas eran evasivas, contradictorias. El fiscal lo acorraló con preguntas precisas, confrontándolo con las pruebas y los testimonios. Cada mentira quedaba expuesta, cada intento de justificación se desmoronaba. El patriarca todopoderoso se había convertido en un anciano asustado y patético. La caída era inminente. Después de varias semanas de audiencias intensas, presentación de pruebas y testimonios desgarradores, el juicio llegó a su fin. La sala estaba en completo silencio mientras el juez leía los considerandos finales antes de emitir el veredicto. El licenciado Gutiérrez había intentado una última maniobra desesperada en sus alegatos finales, recurriendo a sentimentalismos baratos sobre la unidad familiar rota y la presión indebida sobre su cliente. Pero sus palabras sonaron huecas ante la montaña de evidencia acumulada. Este tribunal, comenzó el juez con voz solemne, después de haber escuchado a todas las partes y valorado exhaustivamente las pruebas presentadas, ha llegado a una decisión. Mi corazón latía con fuerza. Tomé la mano de Sofía, quien temblaba ligeramente a mi lado. Javier nos puso una mano en el hombro a cada uno, en señal de apoyo. En cuanto al ciudadano Armando Aguirre Montes, continuó el juez, se le encuentra culpable de los delitos de fraude, administración fraudulenta en perjuicio de un menor, robo de identidad equiparado y uso de documentos falsos. Se le condena a una pena de 15 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 3 veces el monto defraudado, además de la reparación integral del daño moral causado a las víctimas. Un jadeo colectivo recorrió la sala. 15 años. Era una sentencia severa, ejemplar. Don Armando pareció encogerse aún más en su asiento, su rostro completamente desencajado. Elena, sentada unas filas más atrás, soltó un sollozo ahogado. En cuanto al ciudadano Ricardo Aguirre de la Fuente, prosiguió el juez, considerando su cooperación con la fiscalía y su testimonio, pero sin eximirlo de su responsabilidad como cómplice. Se le encuentra culpable del delito de administración fraudulenta y complicidad en robo de identidad. Se le condena a una pena de 5 años de prisión y al pago solidario con el sentenciado Armando Aguirre de la reparación del daño. Ricardo cerró los ojos, resignado. Aunque su condena era menor, la prisión era inevitable. El juez también ordenó que se investigara a Elena Aguirre por posible perjurio durante una declaración preliminar y por su participación en la campaña de difamación, y que se notificara al Colegio de Abogados sobre la conducta del licenciado Gutiérrez en relación con el intento de soborno al contador Vargas, para las sanciones disciplinarias correspondientes. La justicia había sido implacable y abarcadora. Al escuchar el veredicto, sentí una oleada de emociones encontradas. Alivio, porque la pesadilla había terminado y se había hecho justicia. Cansancio, por la larga y agotadora batalla legal y emocional. Y una punzada de tristeza, no por Armando, sino por el dolor que veía en los ojos de Sofía, a pesar de su entereza. Destruir al hombre que alguna vez fue su padre, por necesario que fuera, dejaba cicatrices imborrables. Cuando salimos del juzgado, una nube de periodistas nos rodeó. La licenciada Torres hizo una breve declaración, agradeciendo al tribunal y a la fiscalía su trabajo, y reiterando nuestra petición de respeto a la privacidad de nuestra familia, especialmente de nuestro hijo Mateo. Nos alejamos de allí sintiendo que un capítulo oscuro de nuestras vidas se cerraba. La caída del patriarca había sido total y pública. El imperio de humo y arrogancia de don Armando se había desmoronado. Sabíamos que vendrían apelaciones y más argucias legales por parte de Gutiérrez, pero la sentencia era un golpe demoledor del que difícilmente se recuperaría.
Esa noche, en casa, después de que Mateo se durmiera tranquilo por primera vez en mucho tiempo, Sofía y yo nos abrazamos largamente en silencio. No había palabras para expresar la mezcla de agotamiento y liberación que sentíamos. La justicia se había alcanzado, pero el camino para sanar las heridas apenas comenzaba. Los meses que siguieron al veredicto fueron de una calma extraña, casi desconocida. Apelaciones fueron y vinieron, pero la sentencia contra don Armando y Ricardo se mantuvo firme. El imperio Aguirre se desmoronó como un castillo de naipes, propiedades embargadas para cubrir las multas y la reparación del daño, cuentas congeladas, el buen nombre familiar arrastrado por el lodo de los titulares. Decidimos que necesitábamos un cambio de aires radical. Con el dinero que logramos recuperar del fideicomiso de Mateo y una parte de la reparación del daño, compramos una casa más pequeña en Querétaro, una ciudad tranquila. Lejos del bullicio y los malos recuerdos de la Ciudad de México. Yo conseguí un puesto como jefe de proyectos en una constructora local que valoraba mi experiencia y, sobre todo, mi integridad. Sofía, liberada del yugo opresor de su familia, decidió retomar sus estudios de diseño gráfico, una pasión que había sacrificado en el altar de las expectativas paternas. Mateo fue quien mejor se adaptó. Aunque el trauma de la humillación y el escándalo familiar requirieron algunas sesiones de terapia, la estabilidad y el amor incondicional que le ofrecimos obraron maravillas. Hizo nuevos amigos en la escuela, descubrió el baloncesto y recuperó la alegría y la confianza que su abuelo le había intentado arrebatar. Verlo sonreír sin sombras en la mirada era nuestra mayor recompensa. Javier, nuestro leal amigo, nos visitaba con frecuencia. Nos mantenía al tanto, con discreción, de las últimas noticias del clan Aguirre. Ricardo cumplía su condena en un reclusorio de mediana seguridad, trabajando en la biblioteca para reducir su tiempo. Elena, después de una multa considerable por difamación y una investigación por perjurio que afortunadamente no pasó a mayores para ella, había desaparecido del radar social. Viviendo una vida mucho más modesta y anónima, probablemente consumida por la amargura y el resentimiento. Doña Isabel, la matriarca caída, vivía sola en un pequeño departamento alquilado, el único bien que le quedó después de los embargos. Un par de veces intentó contactar a Sofía, no para pedir perdón, sino para lamentarse de su tragedia y, entre líneas, solicitar ayuda económica. Sofía, con una fortaleza que me llenaba de orgullo, le respondió con una carta breve pero contundente. En ella, expresaba su tristeza por la situación, pero le recordaba que las acciones de Armando y Ricardo eran la única causa de su desgracia, y que, aunque no les deseaba ningún mal, había decidido proteger la paz de su propia familia por encima de todo. Estableció límites claros y definitivos. Ya no había espacio para la manipulación ni la culpa. A veces, por las noches, Sofía y yo hablábamos de todo lo ocurrido. De cómo la ambición desmedida y la soberbia de un hombre podían destruir no solo su propia vida, sino también la de quienes lo rodeaban. De la importancia de la honestidad, del respeto, de esos valores que don Armando había pisoteado y que nosotros nos esforzábamos por inculcar en Mateo. Estábamos reconstruyendo nuestras vidas sobre cimientos nuevos, más sólidos, hechos de amor, confianza y resiliencia. El camino había sido doloroso, pero nos había fortalecido como individuos y como familia. Habíamos aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias ni en propiedades, sino en la tranquilidad de conciencia y en la calidez de un hogar donde reina el respeto. El legado de don Armando era de ruina y vergüenza, el nuestro, esperábamos, sería de integridad y amor. Pasaron casi 2 años. La vida en Querétaro nos había sentado bien. Mateo era un adolescente incipiente, lleno de energía y sueños. Sofía estaba a punto de graduarse y ya tenía algunas ofertas de trabajo interesantes. Yo disfrutaba de mi empleo, sintiéndome valorado y respetado. Las noticias sobre la familia Aguirre eran cada vez más esporádicas, ecos lejanos de una tormenta que ya había pasado. Una tarde, recibimos una llamada inesperada. Era el capellán del centro penitenciario donde don Armando cumplía su condena. Con voz compasiva, nos informó que la salud de mi suegro se había deteriorado rápidamente. Padecía una enfermedad terminal y los médicos le daban pocas semanas de vida. Don Armando,
En un aparente momento de lucidez o desesperación, había solicitado ver a Sofía, antes de morir, según palabras del capellán. La noticia nos cayó como un balde de agua fría. Sofía se quedó en silencio, procesando la información. A pesar de todo el daño, de toda la traición, la figura de su padre, aunque rota y despreciable, seguía ligada a ella por lazos de sangre. Esa noche, hablamos largo y tendido. No sé qué hacer, Carlos, me confesó, con los ojos llenos de una tristeza antigua. ¿Debo ir? ¿Qué le diría? ¿Qué mensaje le estaría dando a Mateo si voy corriendo a ver al hombre que tanto nos lastimó? La miré con todo el amor y la comprensión que sentía. Mi amor, le dije, la decisión es tuya y solo tuya. No hay respuestas correctas o incorrectas. Pero piensa en ti, en tu paz. Y sí, piensa en qué ejemplo quieres darle a Mateo. Él ya sabe quién es don Armando, y también sabe quiénes somos nosotros. Después de meditarlo mucho, tomé una decisión. Iré yo, le dije a Sofía. No por él, ni por obligación. Iré para cerrar este ciclo definitivamente, por mí, por ti, por Mateo. Para que tú no tengas que cargar con esa duda o ese peso. Sofía me miró sorprendida, luego asintió con gratitud. Unos días después, visité a don Armando en la enfermería de la prisión. Estaba irreconocible. Consumido por la enfermedad, apenas una sombra del hombre arrogante y poderoso que había sido. Me miró con ojos febriles, donde se mezclaba el desconcierto y quizás un atisbo de temor. Intentó hablar, su voz un susurro apenas audible. Palabras entrecortadas sobre errores, arrepentimiento, quizás incluso una velada petición de perdón, aunque su orgullo seguía luchando hasta el final. No había sinceridad en sus palabras, solo el miedo de un hombre enfrentando su propia mortalidad. Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo. Cuando terminó, o cuando sus fuerzas lo abandonaron, simplemente le dije con calma, sin rencor, pero sin un ápice de compasión fingida, usted eligió su camino hace mucho tiempo, Armando. Tomó decisiones que lastimaron profundamente a mucha gente, especialmente a su propia familia, a su nieto. Yo, por mi parte, elegí proteger a mi hijo y enseñarle a ser un hombre de bien, un hombre honesto y respetuoso. Espero, por su bien, que en estos últimos momentos encuentre algo de la paz que usted mismo se encargó de destruir para otros. Me levanté y me fui, sin mirar atrás. No sentí odio, ni siquiera lástima. Solo un vacío indiferente. El ciclo, para mí, estaba cerrado. Semanas después, nos notificaron el fallecimiento de don Armando. Se fue solo, como había vivido sus últimos años, rodeado únicamente por los fantasmas de sus errores. Esa noche, mientras cenábamos, Mateo, ya con sus 12 años y una madurez incipiente, nos miró a Sofía y a mí. Papá, mamá, dijo con una seriedad que nos conmovió, sé que el abuelo Armando hizo cosas muy malas. Pero gracias por enseñarme que el amor de verdad, el de la familia de verdad, no lastima, no engaña, no traiciona. Gracias por ser los papás que son. Sofía y yo nos miramos, con los ojos húmedos. Lo abracé fuerte, y luego a ella. En ese abrazo, en la calidez de nuestro pequeño hogar, encontré la paz definitiva. Habíamos enfrentado la oscuridad y habíamos salido de ella más fuertes, más unidos. El verdadero legado, el que realmente importaba, se estaba construyendo allí mismo, en el amor y el respeto de nuestra pequeña gran familia.